tardes. Mi nombre es Rosy Castillo Rodríguez. Actividad 5. La República Representativa y el carácter jurídico del Distrito Federal. Introducción. La democracia representativa o indirecta procede del pueblo y es ejercida por sus representantes elegidos por medio del voto, a quienes ellos consideran idóneos para detentar el poder, el cual emana de la soberanía popular, cumpliendo con el principio de la legitimidad sustentada en la libertad de igualdad de oportunidades y de participación en la competencia política. A través de esa libertad, el pueblo mexicano decide constituirse en una república representativa, integrada por una federación de estados en la que el Distrito Federal, a partir del cambio a la Ciudad de México, pasa a ser un estado con autonomía administrativa para gozar de las mismas potestades que los demás. Dentro del artículo 40 de nuestra Carta Magna encontramos el concepto de democracia, cuyas raíces en el griego antiguo son demos, pueblo, y kratos, poder o gobierno, lo que etimológicamente significa el poder del pueblo o gobierno del pueblo en el sentido de que el conjunto de personas gobernadas tienen el derecho y la capacidad de elegir a sus representantes y de exigirles cuentas sobre su gestión y gastos públicos. Esto es que la democracia no se agota en las urnas y tiene su fundamento en el artículo 39 de la Constitución Federal, al decir textualmente, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. Adicionalmente, la esencia del sistema democrático representativo lo encontramos en los artículos 50, 51, 52, 53, 54 y 56 de nuestra Constitución. Por cuanto hace al concepto de democracia representativa, configurada en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que la letra dice, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Cabe señalar que en sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 11 de febrero de 2010 se aprobó la reforma del artículo 40 agregando la palabra laica. Citado lo anterior, podemos describir la República Representativa como la forma de gobierno y organización del Estado en la que el poder público es ejercido por representantes del pueblo, lo que significa que los ciudadanos delegan su poder soberano de decisión política en un conjunto de funcionarios a quienes eligen a través del voto, ceñidos a un cuerpo de leyes fundamentales como lo es nuestra Constitución, en el marco de división de poderes, siendo el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Las características de la República Representativa son elecciones periódicas, que mediante el sufragio se garantiza la representación de la mayoría y la posibilidad de cambios si los votantes no están satisfechos con el desempeño de sus representados. Pluralismo político. Implica la participación de los grupos sociales a través de partidos políticos, lo que refleja la diversidad de opiniones y asegura que diferentes puntos de vista sean considerados en la toma de decisiones. Estado de Derecho. Se caracteriza por tener como base un marco legal y constitucional que establece los derechos y responsabilidades de los ciudadanos, así como los límites del poder del gobierno. Separación de poderes. Existe una división clara entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Previene con ello la excesiva concentración de poder en una sola entidad y garantiza el equilibrio en la toma de decisiones. Derechos individuales. Son garantías constitucionales reconocidas a favor de los habitantes del Estado, asegurando la inclusión de las minorías. Para analizar la calidad jurídica del Distrito Federal, tomaremos primordialmente los antecedentes. El 18 de noviembre de 1824, el Congreso General hizo publicar un decreto en el que decía que, de conformidad con lo previsto por la Constitución, se escogía la Ciudad de México como el territorio en el que tendría su sede el Distrito Federal.
El 27 de marzo de 1903, Porfirio Díaz expidió una ley de organización política y municipal del Distrito Federal, en el que el Distrito Federal es considerado parte integrante de la Federación. Su gobierno estaría regido en el orden legislativo por el Congreso de la Unión, su gobierno a cargo del Ejecutivo Federal. Los ayuntamientos de la administración municipal solo contarían con voz consultiva y se suprimió la personalidad jurídica de los ayuntamientos. El constituyente de 1917 definió con toda claridad que el Distrito Federal estaría a cargo de un gobierno propio, cuyo responsable sería el presidente de la República, y que éste ejercería la función por conducto de un gobernador, es decir, un jefe político y administrativo, a quien él podría nombrar y remover libremente, en el ejercicio de sus funciones correspondientes en las demarcaciones territoriales federales. La reforma de 1928 abrió las puertas para que esta función de gobierno se encomendara a una dependencia administrativa, que es un auxiliar del Ejecutivo para el cumplimiento de sus funciones administrativas. Así, el gobierno del Distrito Federal estaría a cargo del presidente de la República, quien lo aceptaría por conducto del Departamento del Distrito Federal, y territorialmente se organizaría en un departamento central y 13 delegaciones. El Departamento del Distrito Federal era en ese momento la única dependencia administrativa que contaba con un régimen fiscal propio, con un régimen patrimonial propio, con una ley orgánica propia, a pesar de estar incluido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con su propio presupuesto de ingresos y con su propia ley de ingresos, por lo que hace que el Departamento del Distrito Federal sea la única dependencia administrativa con personalidad jurídica propia. Sin embargo, carecía de autonomía porque el presidente de la República era quien gobernaba por conducto del conjunto de la administración pública federal. El 29 de mayo de 2019, que por decreto se abroga el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal derivado de la reforma política de la Ciudad de México del 25 de febrero de 2016, da paso a la entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México, destacando cambios sustanciales como desaparece el Distrito Federal y se crea la Ciudad de México. La capital del país gozaría de mayor autonomía en materia presupuestal y de endeudamiento. Las delegaciones fueron sustituidas por demarcaciones territoriales con un cabildo de 10 miembros. Los integrantes de cabildo de cada alcaldía serán elegidos de manera democrática. El jefe de gobierno nombrará al jefe de la policía y al procurador de justicia, lo que antes hacía el presidente de la República. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se transformó en un congreso local. La Ciudad de México podrá participar en la aprobación de reformas constitucionales. Atenderá a fondos federales reservados para los estados y municipios, y el Senado ya no tendría la facultad para remover al jefe de gobierno. Como analizamos, la democracia, o poder del pueblo, se manifiesta libremente mediante el sufragio, para depositar la soberanía y representatividad de la mayoría en autoridades a quienes además de exigir la rendición de cuentas, se prevé el control del poder otorgado. Nuestra Constitución establece la forma de gobierno en una república democrática, laica y federal, representada por 32 estados, en el marco de división de poderes que garantice la protección de los derechos y libertades fundamentales. Aunado a estos estados tenemos a la actual Ciudad de México, antes Distrito Federal, que motivado por la adecuada distribución de las competencias más importantes del gobierno del Distrito Federal entre los ámbitos local y federal, así como la regulación de las complejas relaciones entre los poderes de la Unión y los órganos locales de gobierno, se otorga la autonomía administrativa a la Ciudad de México sin que ésta modifique el hecho de que siga siendo
la sede de los poderes federales. Gracias.